Entonces, habilitar la gracia. Entonces, podemos nosotros ver ahí que dice que vamos a ser probados por un poco de tiempo. La prueba, nosotros le arrancamos a todo lo que sea incómodo. No podemos desarrollar nuestro carácter, no podemos desarrollar como personas si siempre le estamos arrancando a la adversidad en la vida. Es la adversidad de la vida la que nos enseña, lo que más nos deja. Usted cada vez que ha pasado un momento difícil en la vida, nunca más ha vuelto a ser la misma persona. Si él, como un día yo les compartí a usted, si usted se recuerda qué cosas dejaron los momentos felices o los gratos momentos en la vida, usted va a llegar a la conclusión que son bonitos recuerdos, que son momentos lindos que usted puede recordar. Pero yo le puedo asegurar a usted que cada momento difícil, cada pena, cada situación que no quiso, desagradable, dejó algo en usted y usted nunca más volvió a ser la misma persona. O se hizo más comprensible, o se hizo más paciente, o se hizo como digo yo, más comprensible con las demás personas, dejó de escupir al cielo, porque nos gusta escupir al cielo y nos cae en la cara, dejamos de ser criticones, ya no andamos criticando a la gente, ni chismeando. Las circunstancias adversas de la vida siempre dejan en nosotros un cambio. Nos permiten, Señor, cambiar, y sobre todo cuando las circunstancias son dolorosas, nos ponemos más comprensivos. También cuando hay cosas adversas que pasan que no esperaba que nos pasaran, cosas que en nuestra vida no estábamos esperando, un revés, y a lo mejor fuimos críticos de ciertas situaciones que vivieron otra gente, hasta que las vivimos nosotros. Cuando empezamos a vivirla nosotros, empezamos como a cambiar la mentalidad. Entonces, ese es el proceso que Dios quiere con nosotros, que crezcamos como personas, que crezcamos cada día más y que nos hagamos cada día más comprensibles. Quiero volver a compartir la pantalla con usted para seguir lo que estamos haciendo. Entonces, estábamos viendo lo que decía Pedro, y ahora quiero que veamos un poco lo que dice, para un poquito, para sacar un poco la... Están viendo ahí, cuando el dolor, la adversidad, cuando esas cosas llegan a nuestra vida, o las circunstancias incómodas nos afectan, muchas veces nos preguntamos el por qué y rara vez pensamos en el para qué. Siempre nos estamos preguntando el por qué. Siempre nos estamos preguntando ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué tengo yo que estar viviendo esto? ¿Por qué tengo yo que estar pasando esto? Y le damos vuelta al asunto, nos enojamos, algunas veces nos enojamos con Dios, nos enojamos con nosotros mismos, nos enojamos con las personas que nos rodean. Hay cosas que usted no va a poder evitar en la vida, no va a poder evitar tener que vivirlas, no va a poder evitar que les pasen, hay cosas que no se pueden evitar. Vienen así y son así nomás, no es que usted quiera controlarla. La vida está llena de cosas de adversidades que usted no esperaba, situaciones que usted no esperaba, momentos que usted no tenía la menor idea que le podían ocurrir, le podían pasar, y ahí está, pensando cómo yo lo hago para salir de esto, o cuestionando todas las cosas que me están pasando. Entonces, el por qué, cuando le damos vuelta al por qué, siempre estamos buscando un culpable. Estamos buscando a quién podríamos culpar. ¿Qué persona nos hizo daño? ¿A quién podríamos hacer responsable de lo que nos está pasando? Y no es siempre así. No siempre es así. La idea nuestra no es andar buscando culpables. No es andar mirando, echándole culpa a las personas, o empezar a ver responsables en nuestro propio interior. Mire, cuando la desgracia viene a nuestras vidas, tenemos dos actitudes muchas veces. Empezamos a pensar qué hemos hecho
por qué nos está pasando lo que está pasando, empezamos a buscar en nuestro pasado si hay algo o alguna cosa que pueda decir, mira, esto es por consecuencia de esto que hice, o estoy pagando mis pecados, estoy pagando mis culpas, o miro para el lado para saber quién podría ser el culpable, o miro a las instituciones que podrían ser culpables de lo que me está pasando. Algunas veces hay gente que puede gatillar algo, pero muchas veces las cosas ocurren porque ocurren. No hay nadie detrás de eso. En el para qué tratamos de mirar propósito, aprendizaje y crecimiento. En esas circunstancias muy contradictorias que puedo obtener para mi bien conforme a la persona de Dios en Romanos 8:28. Acuérdense que Romanos 8 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todo lo que te pueda pasar en la vida te puede ayudar a bien. Mire, aquí quiero detenerme un poquito, porque quiero hacerle notar, las cosas malas que me pueden haber ocurrido siempre van a ser malas. Dios no pesca las cosas malas y las transforma en buenas. Por ejemplo, que a mí me hayan asaltado, que a mí me hayan robado, o que a una persona la hayan violado, eso es muy malo. Eso es muy malo. Es terrible lo que le puede pasar a una persona. Pero Dios tiene el poder, como dice, para que las consecuencias de esas cosas me ayuden a bien y no a mal. Pero las cosas que son malas, son malas. Hay cosas hay personas que creen, usando ese texto, que Dios transforma en buenas las cosas malas. Dios no transforma ninguna cosa mala en buena. Dios no quiere que la gente esté viviendo situaciones difíciles o que lo asalten o que lo roben o que incluso hasta que lo maten. No, Dios no está pensando en eso, de transformar eso. Eso es malo, ojalá nunca ocurriera. Pero cuando nosotros tenemos puesta nuestra fe en Dios, Dios permite que esas cosas nos ayuden a bien, nos ayuden a crecimiento, que saquemos algo bueno de eso malo, que algo bueno ocurra. Por eso es tan interesante cuando Dios dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Algo bueno va a salir. Y a mí me encanta eso del Señor. Me encanta porque en la vida, una de las cosas que me gusta ser un discípulo de Jesucristo, un seguidor de Cristo, una de las cosas que más me fascina es que Él nunca me doró la píldora. Jesús nunca me doró la píldora, nunca me vendió me dijo, en el mundo tendréis aflicción, confía, yo he vencido al mundo. Me dijo, yo soy el Dios bueno, el Dios justo, que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Entonces siempre planteó las cosas muy claramente, no estuvo haciendo arreglo ni tratando como hay algunas personas que piensan que porque son buscadores de Dios o son religiosos, están exentos a lo que le afecta a todas las personas. No, nosotros nos vamos a enfermar igual que todas las personas. A lo mejor si hay un terremoto también nuestra casa se va a ver afectada. Nosotros vamos a vivir las mismas cosas que viven todas las personas, pero la promesa de Dios más importante en que las circunstancias adversas, que en medio de la desgracia o cualquier cosa que nos pueda ocurrir, algo bueno puede resultar de aquello para nosotros. Dios toma eso. Por eso es interesante. Dentro de las veces que yo viajé a Estados Unidos a estar con el pastor Reed, una de las cosas que mayor énfasis ponía era que Dios no desperdicia ni un momento doloroso de la vida de las personas. Dios no desperdicia ni una lágrima. Dice todas aquellas cosas que te hicieron sufrir, ya sea que tú las provocaste por tus malas decisiones o que porque algo te ocurrió, Dios lo va a usar para que seas de bendición para otra persona. Él decía muchas veces, ¿qué es mejor para entender a los padres de un niño con síndrome de Down que otros padres que han vivido esa dificultad? ¿Qué es mejor para aconsejar a una persona que está viviendo un luto, una situación de pena porque alguien murió, que otra persona que vivió lo mismo? ¿Verdad? ¿Qué mejor que una persona que se está recuperando de un accidente, que lo ha dejado con parte de su cuerpo o con cierta invalidez, de aconsejar, de ayudar a otro que está pasando lo mismo? Entonces Dios no desperdicia ni un dolor, ni una pena. El problema es que nosotros no ponemos a disposición de las personas todo eso que Dios ha permitido que acumulemos. Tenemos un sistema, una forma tan egoísta de mirar las cosas. Muchas veces estamos enriquecidos con experiencias valiosas por cosas que hemos vivido, que podríamos perfectamente compartir con otras personas para ayudarle a mitigar
la situación que están viviendo, pero la guardamos. Alguna vez está ahí, estamos en el mismo barrio, sabemos que hay alguien que está viviendo y pasándola mal, y nos quedamos callados. Y no vamos a decir, mira, yo tengo algo que poder aportar. Algunas veces, hermano, algunas veces, cuando las personas están viviendo situaciones difíciles, solamente necesitan la compañía, que yo me sienta al lado de ellos, sin decir nada. Porque en algunas circunstancias difíciles, las palabras de consuelo pueden llegar a ser torpes, ¿verdad? Hace unos años atrás estaba escuchando a una muchachita que decía, que decía una cosa muy cierta. Ella había perdido un bebé y estaba recién casada y era su primer hijo y ella había perdido su bebé. Y había varias personas que en su afán de consolarla le decían, mira, tú eres joven, tú vas a tener más hijos. Y es como si un hijo reemplazara a otro, ¿verdad? Entonces decía, estas personas no entienden, es estúpido lo que me dicen. O sea, el bebé que perdí no lo va a reemplazar nadie. Entonces algunas veces mejor quedarse callado, sentarse y estar al lado apoyando a la persona. No tenemos otra cosa que hacer. Entonces yo quiero seguir compartiendo la pantalla con ustedes, vamos a seguir compartiendo un poco más de lo que estamos aprendiendo. Entonces, seguimos compartiendo entonces la pantalla. Dice en Romanos 8, y sabemos que a los que aman todas las cosas le ayudan a bien. La Biblia enseña que cada uno de los protagonistas de las historias que en ella aparecen han sido expuestos como ejemplo para que aprendamos de sus vidas, cómo Dios trata con las personas para ir formando en ellos el carácter de Jesucristo. Todos estos personajes que están ahí con sus virtudes y defectos, y una de las cosas que a mí me encanta de la Sagrada Escritura, es que no esconde la forma de ser de las personas. Por eso usted se puede identificar con cualquiera de estos personajes, porque son como son, llenos de defectos, también con muchas virtudes, pero son personas normales. La Biblia no es un libro que pretende plantear una situación idílica de personas que son ideales, no, o inalcanzables. Son personas comunes y corrientes que están viviendo las mismas cosas que vive toda persona. Entonces, en Santiago 5:10 dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Tomaremos la vida de José. José era hijo de Jacob, que más tarde Dios llamó Israel. Acuérdense que Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel a Jacob. Jacob era era uno de los dos hijos de Isaac, que es el origen supuestamente de todos los pueblos, ¿verdad? Jacob, Dios le cambia el nombre de Jacob, que es engañador, porque la palabra Jacob significa suplantador, el que engaña, que desde nacimiento ya estaba peleándose con su hermano al momento de nacer, a Israel, que significa el que pelea con Dios y vence. Entonces Jacob era el mayor de los dos hijos que le dio Raquel. Raquel era la mujer por la cual Jacob trabajó durante 7 años y después 7 años más para que fuera su esposa, ¿verdad? La esposa preferida, ella era la esposa preferida de Jacob. José es el preferido de su padre y le ha puesto por sobre sus 11 hermanos, a tal punto que José recibe regalos de mucho valor que nunca ninguno de sus hermanos recibió. También le ha puesto por supervisor de todos sus hermanos, lo que provoca el desprecio de sus hermanos. Ahí tenemos, por ejemplo, una típica representación de José con el manto de colores, que fue uno de los regalos más apreciados que le hace Jacob. Jacob discriminaba a los hijos de Raquel sobre los hijos sobre sus demás hijos. Y eso provocó que a José le tuvieran un poco de malestar su hermano. En Génesis 37, 3, 4 dice, y amado Israel, o sea, Israel es Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Para José era una situación complicada esa. Al mismo tiempo, Dios se empieza a manifestar en la vida de José, ya que Dios se revela en sueños, mostrándole el futuro de lo que pasará con él y sus hermanos y su padre. Ahí ustedes se acuerdan que podemos recordar que José empieza a tener sueños donde ve a 11 espigas que se podría decir que representaban
su hermano, haciendo la referencia a la espiga de él. Después esto tendría sentido en el futuro, cuando cuando sus hermanos van y tienen que prestarle pleitesía allá en Egipto. Pero estos sueños, Dios empieza a manifestarse en sueños a José, que era un muchachito, ¿no? En Génesis 37:9 dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí, dice, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Bueno, imagínense, él le está contando estas cosas, José le está contando estas cosas a sus hermanos, José le está contando estas cosas a sus hermanos. Imagínense la reacción de los hermanos. Entonces aquí esto es una situación complicada, porque José le está planteando a sus hermanos que tienen sueños. Hermanos, amigos, los sueños son sueños. No puedo yo controlar lo que sueño. Pero él contaba sus sueños, se los compartía a su papá, Jacob. Ya su mamá estaba muerta, Raquel ya estaba muerta. Raquel murió al dar a luz a Benjamín. Incluso Raquel le quiso poner a Benjamín hijo de mi tristeza, pero gracias a Dios Jacob no le hizo caso y le dijo hijo de mi alegría, hijo de mi bendición, porque en el instante que estaba muriendo Raquel. Pero Raquel ya no estaba viva, entonces en ese ambiente el Jacob nunca fue un hombre muy sabio, po. Y eso también algunas veces tenemos nosotros los papás, que cuando tenemos varios hijos algunas veces tendemos la tendencia consciente o inconscientemente a tener favoritismo. Esto causa complicaciones entre los hermanos. Pero y Jacob tenía este problema que no era justo con su hermano, y lo mostraba, pues sí, este regalito, acuérdense que la riqueza se veía por el ganado, por las prendas. De hecho, el dinero, el dinero ni el oro tenía mucha importancia. De hecho, recién a ellos le dieron importancia al oro cuando tuvieron que ir a comprar a Egipto, pero la riqueza se medía de otra manera. Entonces es como si le hubiese regalado una tenía de muy alto valor o algo así, por sobre su hermano. Eso causó una actitud de desprecio de los hermanos a José. Entonces José empieza ya a vivir una ambivalencia. Por un lado está su padre, que le manifiesta mucho amor y está muy cómodo, y por otro lado tiene 11 hermanos que lo están mirando con una cara de desagrado terrible, pero aún así, en medio de esta situación, José no la está pasando tan mal. Vamos a seguir entonces compartiendo el power para que sigamos mostrando cosas. Dice ahí que dice que soñó otro sueño y compartió este sueño con su hermano. Voy a pedir que dejen los micrófonos en silencio para que no se sienta el ambiente. La vida de José se podía considerar que era plena y cómoda, a pesar de la oposición de sus hermanos. José no vivía a premio o dificultades, y lo más importante para él, que gozaba del manifiesto amor de su padre Israel. Es cierto, él gozaba de un manifiesto amor, era un hijo, que decimos nosotros, diríamos regaloncito, ¿verdad? La primera circunstancia adversa que debe vivir José es el complot de su hermano, que lo venden como esclavo. En un solo día, en un momento, en abrir de cerrar de ojos, es desarraigado de gozar del amor de su padre, Jacob, y de las comodidades y privilegios que tenía. Se queda sin nada y sin familia. La vida de José cambia radicalmente en un momento en que sus hermanos deciden venderlo, y esto lo dice la Biblia, dice así, en Génesis 37:28 dice, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, o sea, de un pozo que lo tenían, y lo trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Fuerte. Ahí empieza el primer momento. José empieza un recorrido, una tristeza de saber que está perdiendo su familia, un muchacho joven que se ve enfrentado a una dificultad. Lo sacan de la comodidad de un hombre que en cierto modo tenía un lugar de privilegio en una familia, y de la noche a la mañana se convierte en esclavo. Dios propició que José fuera comprado por Potifar, oficial de Faraón. Potifar era un oficial de Faraón, la Biblia dice que era un oficial de Faraón. Este último, al ver que todo lo que hacía José prosperaba, porque él empezó a utilizar al muchacho
y veía que cosas que hacía José prosperaba, pues, porque el Señor estaba con él. Entonces no encontró, yo habría hecho lo mismo, no encontró nada más interesante y lo puso como mayordomo de todo lo que poseía. Y una vez más José vive en una situación cómoda, aunque no plena, porque está alejado de su familia, añorando la casa de su padre, volver a verlo. Pero ya su situación no es tan complicada. Ha pasado una tremenda pena, no sabemos cuánto tiempo ha pasado en esta situación, o cuántos años han pasado, pero ya José está un poquito mejor, siendo el mayordomo y goza de ciertos privilegios. Así dice Génesis, dice, hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová, que es el nombre de Dios que le da a nosotros Dios, bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. El hombre empezó a prosperar muchísimo. Este oficial empezó a acumular riqueza. Entonces todo lo que José hacía era prosperado. Nosotros sabemos que está a la mano de Dios. Pero en medio de todo esto viene el segundo golpe. Bueno. En esta nueva vida que lleva José, y según dice la Biblia, que José, así dice literalmente la Biblia, que José era de hermoso semblante y bella presencia. Esas son las palabras que usa la Biblia para referirse a José. En medio de esto, la esposa de su amo Potifar tiene una fijación sexual con acoso permanente sobre José. Ella quiere tener relaciones sexuales con José, ella quiere acostarse con José, ella quiere tener sexo con José. Entonces, y no es que ella quiere hacer quiere irse con José para casarse con él, no. Ella quiere mantener su posición como dueña de casa, como la señora, la ama, pero además quiere tener contacto con José. Esto que lo lleva a una prueba de integridad con respecto a ceder al adulterio propuesto. Está ahí viendo si va a ceder o no. José decide huir en un momento de acoso. La esposa de Potifar le arranca parte de su vestuario y es acusado de intento de violación. Porque la esposa de Potifar, viendo este rechazo, bueno, dice, si este es lo que quiere, bueno, vamos a pasar a una fase de castigo. En Génesis 29:12 dice, y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó. ¿Qué consecuencias trajo para José esta situación? Una vez más, las circunstancias ponen a José en una situación difícil, ya que es enviado a la cárcel. O sea, primero ha sido vendido, un dolor terrible que tiene que ser desarraigado su padre, de su familia, empezar a tener que transformar un muchachito que era como hijito de papá, y de la noche a la mañana tienen que empezar a ejercer una labor de esclavo. Y ahora, en medio de esta labor de esclavo, Dios lo bendice y es puesto como mayordomo de una casa, ahora se le viene la situación encima. Es acusado de intento de violación, enviado a la cárcel. La Biblia no menciona qué pasaba por la mente de José ante esta injusticia. La Biblia no dice si José, qué cosa estaba pensando José, solamente dice que José va a la cárcel. Una cosa está clara, Dios protege a José y esto conlleva un propósito, ya que por la gravedad de la acusación la sentencia debió haber sido muerte. En Génesis 39, 19, 20, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo, o sea, Potifar, a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Mire, esto es súper interesante, ¿eh? Es súper interesante porque de alguna manera la situación que afecta a José es una situación que él nunca esperó. Él nunca esperó que la situación se le pusiera tan adversa. La cosa se le puso bien complicada a José. Y la gente dirá, bueno, porque José, si ustedes se dan cuenta, no lo dice la Biblia, pero José no empieza a buscar culpable. Él no empieza a decir, bueno, la culpa fue esta mujer, la culpa fue mi hermano. José trata
de ir observando y se va adaptando a las circunstancias. Vamos a ver qué pasó con José, qué enseñanza sacó José, porque todo este recorrido que estamos haciendo sobre la vida de José va a llegar al punto de saber qué trajo a la vida de José el vivir todas estas cosas, en qué creció, en qué fue más persona, en qué él pudo, qué ventajas pudo sacar de esta situación que él está viviendo. Una situación terrible, o sea, ahora está en la cárcel. Yo no conozco, hay algunos que dicen que las cárceles griegas, pero yo no conozco una cárcel, o sé de alguna cárcel que sea propicia, alguna cárcel que sea buena. Todas las cárceles son horribles. Ojalá ninguna persona fuera a la cárcel. Pero la cárcel es destino a aquellas personas que violan la ley, a aquellas personas que están contra la sociedad. Y José fue a dar ahí, a la cárcel. ¿Qué pensamientos estaban surgiendo por la mente de él? No sabemos. No sabemos lo que está pasando, pero ahí está el muchacho, un segundo golpe durísimo, durísimo. Está encerrado, así como estamos ahora nosotros, que no podemos salir casi para ninguna parte, con un poquito más de la sensación de libertad, pero él iba a permanecer mucho tiempo ahí, en cárceles que son rudimentarias. Recuérdense que esas cárceles eran rudimentarias. El hacinamiento, la cuestión higiénica horrible. Y miren lo que pasa con José, en medio de esto, es importante porque yo quiero volver a compartir esto. Es importante saber que José, en medio de esta situación que está viviendo, en medio de toda esta situación que él está viviendo, él enfrenta y ocurren cosas interesantes con la vida de José, que dice, la Biblia dice que revocables son los dones y el llamamiento. ¿No? Ahí está el texto Romanos 11:29. Recuérdense, querido amigo y hermano, a todos los que están aquí, yo les voy a mandar un Word con todo esto, para que ustedes lo repasen después si quieren. No tiene la foto, sí, pero tiene todo lo que es los textos. Dice que, la Biblia dice que irrevocables son los dones y el llamamiento. O sea, lo que Dios te da, nunca te lo va a quitar. En cuanto a, estoy hablando de lo que te da Dios en tu persona, los dones, los talentos, todas esas cosas que Dios te dio, en cuanto a tu persona, a tus habilidades, Dios no te la va a quitar, dice, irrevocables son los dones y llamamientos. Lo único que dice la Biblia es que te va a pedir cuenta qué hiciste con lo que Dios te dio. Pero irrevocable, o sea, José tenía una habilidad para administrar tremenda y eso se mantuvo. Por lo que una vez más Dios pone a José en alta estima. Él tenía un carácter muy agradable, él, muy especial, y ante el jefe de la cárcel, quien lo pone como administrador y el cuidado de todos los presos. Él lo pone como administrador, ahí el cuidado. ¿Y qué pasa con eso? La cárcel empieza a prosperar, pues. Miren las cosas interesantes. En Génesis 39, 22, 23 dice, y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Esto es impresionante. Yo no he escuchado en ninguna parte del mundo y en ningún libro de historia y en ninguna parte que un tipo de una cárcel ponga a un preso a administrar la propia cárcel. Eso es increíble. Sin embargo, lo más probable por lo que dice la Biblia, parece que los presos empezaron a comer mejor. También el jefe de la cárcel empezó a tener también más ingresos, más fondos. Todo fue diferente. Entonces José está en una nueva condición. Ahora, alguien podría decir, qué buena suerte. Aquí no es buena suerte, porque sigue estando en una cárcel. Nosotros tenemos un dicho que aunque la jaula sea de oro, o la cárcel es cárcel. No importa si es de oro, es una jaula. Entonces, la idea es que lo único que hay un trato un poquito mejor. La Biblia enseña que por circunstancias propiciadas por Dios, José interpreta un sueño que atormenta a Faraón. Yo no tengo tiempo para relatar todo ese acontecimiento y cómo José va a dar frente a Faraón. Pero sí hay cosas que tenemos claro, que por unas circunstancias propiciadas por Dios, José llega a interpretar un sueño que atormenta al Faraón, al rey de Egipto, al que manda más. Y le muestra a Faraón lo que se debe hacer. ¿Se acuerda que José le habla sobre los años
que van a venir de prosperidad y de abundancia y mucha comida, y después los años de sequía, los años de donde no va a haber nada que cosechar. Bueno, eso pasa y le muestra, y Faraón tiene sueños recurrentes viendo una espiga que absorbían unas espigas flacas que absorbían unas espigas gordas y unas vacas gordas, unas flacas que se comían a unas vacas gordas. Y el Faraón tiene ese sueño y lo tiene recurrentemente, el mismo sueño le está pasando todo el tiempo y no hay quien se lo interprete. Entonces Faraón empieza a buscar a alguien y bueno, usted ya ha leído esa historia, usted lo puede buscar ahí en Génesis, que dos prisioneros que eran empleados de Faraón, un panadero y un copero, tienen sueño, José se lo interpreta y le pide a ellos que por favor, si no, que lleguen en un momento dado, intercedan por él. Y uno de ellos, el copero, que se salva porque el otro muere, el copero le habla a Faraón de José y como ya Faraón estaba desesperado porque en Egipto no había un solo sabio o adivino o alguien que le diera la interpretación al sueño, hace traer a José de la cárcel para que le interprete el sueño. José no solamente le interpreta el sueño, sino que además le dice que debe hacer, que debe elegir un administrador para que los años de prosperidad junte para los años de que iba a haber de hambre. Entonces, Faraón no encuentra nada más interesante y dice, bueno, si este hombre tiene el espíritu de los dioses, entonces hagamos algo. Lo vamos a poner a él como administrador de todos los bienes. Y así lo hace, o sea, lo pone a él como administrador de todo lo que él poseía. Yo no sé cómo José tomó eso, porque la cosa no era tan grande, eso es una tremenda nación, era un imperio grandísimo, y lo pone como segundo gobernador de Egipto después de él. Le asigna una esposa que le da 2 hijos. Quiero detenerme un poquito acá, porque hay algo interesante que quiero compartir con usted. Algo muy interesante. Cuando ustedes saben que José es un hombre creyente muy, muy fuerte, muy dado a seguir de Dios. Es un hombre que tiene la tradición de su padre, de Abraham, de José. Él no es idólatra, él no adora ídolos, ni nada de eso. Él tiene su relación con Dios es una relación en espíritu de verdad. Algunas veces es sorprendente ver la actitud que tienen algunos cristianos o gente que dice ser cristiana con respecto a personas que no comparten su misma idea. Es interesante porque si usted ha leído la Biblia, la esposa que Faraón le asigna a José era hija de un sacerdote pagano que adoraba a un ídolo pagano, a uno de los dioses de Egipto. Pero José no se espanta ni rasga vestidura, ni hace nada. Él observa los propósitos de Dios. Esa mujer, que era hija de un sacerdote egipcio, le da 2 hijos. La parte de la sangre de los patriarcas, de los que iban a ser las 12 tribus, Manasés y Efraín, llevaban sangre de una egipcia que era hija de un sacerdote pagano. Hay que tener cuidado cómo miramos las cosas. Hay que ser, nosotros tenemos que vivir en la presencia de Dios para preguntarle a Dios qué es lo que quiere con nuestra vida. Una de las cosas que me encanta es cómo Dios abofetea la cara de todos aquellos cínicos, hipócritas que se creen mejor que las otras personas. Porque en la descendencia de Jesús hay una prostituta que se llama Rahab, la ramera que se salvó, la mujer que se salvó en Jericó, que fue la que albergó a los espías. Es parte de la descendencia de Jesús. Y de la descendencia de Jesús también hay una mujer como Ruth que no correspondía a la línea,
Y podríamos agregar a esta otra mujer, que también es parte del pueblo. Entonces es interesante, nosotros antes de hablar lo que no entendemos y lo que no sabemos, tenemos que preguntarle a Dios, porque podemos cometer muchos errores. Tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que tenemos nosotros en andar descalificando a personas. Dios no nos llamó a descalificar personas, nos llamó a ser de bendición. Dios nos llamó a acoger al que está necesitado. Y cuando hay cosas que nos sorprenden, porque en ningún momento dado José se puso a decir, yo no quiero a esta mujer como esposa. Él tomó, la recibió como esposa, la trató como esposa, tuvo 2 hijos con ella, y esos 2 hijos fueron parte de las tribus de Israel. Usted puede leer más sobre eso. Yo quería hacer este alcance, porque el tiempo nos tiene que enseñar a ser respetuosos. Y ya me está quedando un poquito más para compartir con ustedes, para llegar a las conclusiones que quiero llegar en lo que está pasando con José. Entonces, mirando la vida de José, viendo lo que está pasando con José, después de esa salida de la cárcel, ahora hemos expuesto las circunstancias dolorosas, adversas e injustas e inesperadas que dio a enfrentar José. Pero ¿qué produjo en José lo que vivió? ¿Cómo afectó su carácter? ¿Hubo crecimiento? ¿Hubo cambio en su manera de pensar? Se pregunta, ¿y cómo vamos a responder esta pregunta? Veamos lo que dice José cuando le pone nombre a sus hijos. Y dice, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Entonces, veamos lo primero que plantea José, es que ha superado sus penas, sus problemas, porque dice que él habla, si usted se da cuenta, dice, porque Dios me hizo olvidar todo mi trabajo. Ese es un término muy típico, de decir, he pasado trabajo, o sea, he pasado dificultades, he pasado problemas, he pasado pena. Entonces Dios me hizo olvidar todo mi trabajo. Entonces, José ha superado sus penas y sus problemas. Definitivamente él es un hombre que había crecido en madurez emocional. Su carácter había adquirido la fortaleza para hacer frente a los golpes emocionales. Entonces José, al hablar eso, al declarar a través de los nombres de sus hijos, está expresando cómo se siente, qué ha aprendido, qué ha superado. Y él dice, he llegado a un punto de mi vida, quizás cuántos años han pasado ya, muchísimos años. Ese muchacho tiene que haber estado siempre con la expectativa de conseguir su libertad y volver a la casa de su papá, añorando a la casa de su padre. Entonces lo primero que dice es que Dios me ha permitido, dice, superar mis penas. Dice, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo, todas esas penas que había vivido, las superé. Entonces, lo primero que manifiesta José es un crecimiento en su, y una madurez en sus emociones, en su carácter emocional, y una fortaleza para hacer frente. Todo esto que vivió, la venta para ser esclavo, el recorrido que tuvo que hacer para llegar a Egipto, el hecho de estar viviendo como esclavo y después ser enviado a la cárcel, una denuncia injusta, a él le ha producido fortaleza y madurez emocional. Eso es lo primero que... Lo segundo, había desarrollado su propia fe en Dios y ya no dependía de la fe de su padre y de la tradición familiar. Pues dice, he olvidado la casa de mi padre. Durante mucho tiempo José estaba anhelando a su padre, él lo manifiesta en esta frase, y pensando en él. Él no se sacaba de la mente a su papá, a Jacob y a su familia. Entonces él había crecido en paciencia y mansedumbre. Estuvo mucho tiempo esperando volver a la casa de su padre, cosa que nunca ocurrió, porque hasta ese instante él no entendía. Entonces, el crecimiento se manifiesta en fortaleza frente a sus emociones. Él también manifiesta que todo esto que ha vivido le ha generado paciencia y mansedumbre, que son 2 características del fruto del Espíritu. Y además ha desarrollado una fe que ya no depende de lo que él ve en su padre Jacob, en su relación con Dios, sino que tiene una propia relación, ha crecido. Y tercero, es que creció en su dependencia a Dios y adquirió mansedumbre al ver que fue fructífero en medio de la aflicción.
Es interesante, porque él dice, ha aprendido, dice, abajo, si usted casa, le dice, cuando le puso nombre a Efraín, Dios me hizo fructífero en la tierra de mi aflicción. Él está diciendo que aprendió a dar fruto en medio del dolor. En medio del dolor yo puedo ser de bendición. En medio del dolor yo puedo dar, yo puedo entregar. Él dice que en la tierra donde estaba afligido, no porque él viviera una permanente vida de aflicción, él no estaba viviendo una, sino que estaba en una condición de esclavitud y había pasado muchas penas desde el momento que fue vendido. Y ahí estaba en la tierra de la aflicción porque no era su tierra, no eran sus costumbres, no eran sus formas, ni nada. Tiene que vivir un buen tiempo en la cárcel, tiene que vivir acoso, tiene que vivir una serie de cosas. Y en medio de esa aflicción, él llega a la conclusión de que Dios me ha hecho fructífero. Entonces aprendió que uno puede ser fructífero aún en medio de la aflicción. José está manifestando varias cosas. También José más tarde manifiesta a sus hermanos cuando se encuentran con sus hermanos, porque ustedes deben recordar que José cumple a pie de la letra todo lo que él ha dicho, se cumple. La tierra entra en estado de hambre, pero ya los graneros estaban llenos. Sin embargo, en la tierra de Canaán, donde estaban sus hermanos y su padre, había hambre. Y ellos se enteran de que en Egipto hay que comer, van a comprar, y usted conoce la historia, y se encuentran con José. Al principio ellos no reconocen a José, y José lo hace pasar por unas pruebas bien complicadas para saber si seguían siendo los mismos egoístas de siempre o habían cambiado algo. Entonces, en un momento en que él se manifiesta a sus hermanos, le dice esta frase: ahora pues, no entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Entonces, fuera de las tres cosas que vimos anteriormente, ahora José puede llegar a entender claramente el propósito de Dios en lo que vivió, y declaró perdón a sus hermanos, alcanzando la libertad total. Y José pudo leer y entender que todo lo que estaba viviendo había un propósito divino detrás. Dios empezó a formar el carácter de José, muy interesante, para poder ser el hombre que gobernara todo un imperio, que era Egipto. Aun cuando estuviera bajo Faraón, era el responsable total de lo que estaba ocurriendo en Egipto. Y Dios lo preparó a él, lo preparó desde el momento que tuvo los conflictos con su hermano. Porque ustedes saben, ustedes tienen que saber, que a José no solamente le tienen que haber tenido envidia a sus hermanos, sino también algunos que le hubiese gustado gozar del privilegio de ser gobernador. Quizás cuántas personas aspiraban a ser gobernador. Y cuando tú tienes que dirigir una nación o cualquier parte, vas a ser sujeto a gente que te va a estar comprotando o cualquier cosa. Ya sea incluso tú teniendo un cargo en un colegio, en una directiva, en cualquier parte, no toda la gente tú le va a caer bien, y hay gente que va a discrepar, o sencillamente hay gente que te va a empezar. Entonces José aprendió que para gobernar, había aprendido que a través de esta administración que hizo en la casa Potifar, primero partiendo con su padre, que lo tenía para vigilar a su hermano, porque dice que José le informaba a Jacob de toda la mala fama que tenía su hermano, de administrar los bienes de su papá, después va y administra la casa Potifar, y después administra la cárcel, y termina con toda esa experiencia. Dios empezó a hacer un trabajo de preparación impresionante. La pregunta que nos podemos hacer: ¿para qué nos está preparando Dios? Nosotros vamos a hacer bendición, vamos a ser fructíferos hasta el día en que nos vayamos de la tierra. Usted no puede dar como excusa: estoy muy viejo, o estoy muy cansado, o me siento enfermo. Usted puede, en las circunstancias de aflicción, usted puede ser fructífero, y es su obligación serlo, para que presente ante Dios con frutos humanos. Entonces José fue preparado. Y aquí, ya casi culminando, llegando al punto culmen, José dice que había propósito. José puede llegar a entender claramente el propósito de Dios en lo que vivió, y declaró perdón a su hermano. Definitivamente Dios no está preocupado de nuestra comodidad, que nos sintamos bien, que no pasemos trabajo. Mire, la mayoría de las oraciones que hacemos las personas, o que hacen en general las personas, es para pedir beneficio y bienestar. Son pocas veces
donde las personas dan gracias a Dios por las situaciones adversas que están viviendo. Gracias, Señor, por el problema que estoy pasando. No se escucha eso. Entonces, definitivamente Dios no está preocupado en nuestra comodidad, sino en formar el carácter de Jesucristo en nosotros. Y usará las circunstancias de la vida para eso. Dios usa su palabra para formar el carácter, Dios usa las personas y también usa las circunstancias. Dios usa el, la palabra de Él para que vamos aprendiendo, usa a otras personas y usa las circunstancias. Entonces, ¿estás dispuesto a tomar tu circunstancia, lo que estás viviendo en la actualidad, ya sea cualquier cosa que sea, sobre todo las adversas, como una oportunidad de crecimiento, o nos vamos a pasar quejando? Vamos a estar ahí. Porque como dije anteriormente, las personas viven pidiéndole a Dios que le haga la vida más cómoda. Viven pidiéndole a Dios, oye, benefíciame en esto, dame esto, me falta esto. Pero no vivimos pensando en darle a Dios el lugar que corresponde. No le damos gracias a Dios. Mira, gracias a Dios porque a pesar de que estoy enfermo aquí, o a pesar de que estoy viviendo este momento, esta pena, este dolor, yo puedo sentirme que he sido bendecido. No hacemos eso. Entonces la pregunta es, que ya le planteé en el PowerPoint, dice, bueno, ¿vamos a aprovechar las circunstancias adversas para crecer? ¿O nos vamos a quejar? ¿O nos vamos a vivir quejando? Porque yo les quiero dar una noticia que a lo mejor a usted no le va a agradar mucho. Mientras tenga vida, va a pasar trabajo. Mientras tenga vida, hasta el día que usted se muera, va a tener que enfrentar situaciones difíciles. También mucha alegría, muchas bendiciones. De hecho, si usted comparte la vida con una familia, ya el hecho de compartir la vida con una familia le produce a usted tener roces, diferencias, malestares, todo eso. O sea, usted no va a escapar, no va a escapar a situaciones adversas. Entonces, yo voy a ser capaz de tomar esas situaciones adversas, como las que estamos viviendo ahora. Usted no sabe, todo el mundo, todas las personas dicen que a partir de ahora el mundo no va a ser nunca más el mismo. Esta pandemia, esta situación que estamos viviendo, nos va a cambiar a todos. Y tenemos que enfrentar esa realidad. No vamos a ser las mismas personas. Nos vamos a encontrar con un mundo diferente. Ya los cambios se van a empezar a venir. La gente está con mucho miedo, está con mucho terror, está con muchas complicaciones. Todas las cosas van a cambiar, nuestros hábitos van a cambiar. Vamos a empezar a desarrollar hábitos nuevos o formas de mirar las cosas nuevas. Y no se va a poder evitar. El mundo que nos rodea va a cambiar. Las dificultades que vamos a enfrentar van a ser diferentes, pero no vamos a dejar de enfrentar dificultades. Y en medio de esta situación, como vimos la vida de José, José vivió cosas que él no esperaba. También vivió alegría, porque yo me imagino que ese hombre, cuando tuvo su primer hijo, la alegría que le da el sentido de haber sido enorme, en medio de su pena, porque pues, le pone nombre a sus hijos. Cuando de repente es reconocido en sus habilidades y pasa de una situación de ser un esclavo común y corriente a uno que administra, todas esas cosas también fueron alegría, fueron momentos de, como dice el pastor Reed en su libro Una vida con propósito, él lo expresa también, dice que las alegrías son circunstanciales. La alegría va a él. Por eso la meta de Dios no es que nosotros vivamos en una condición permanente, o la meta de Dios el permanente bienestar. Las alegrías van y vienen. A mí me gusta cómo él lo expresa. Usted va a un lugar a divertirse, lo pasa súper bien, está súper contento, llega a la casa y se da cuenta cuánto gastó y ya no está tan feliz, ¿verdad? O sea, hay cosas que se vienen, hay cosas que las tienen y hay cosas que no. Pero el propósito de Dios es eterno. Nosotros estamos en este mundo no para gastarnos, consumirnos los recursos, es para cumplir un propósito. Saber para qué Dios nos puso, porque estoy aquí, debo cumplir un propósito. Y eso supera cualquier alegría, pena o circunstancia. Entonces yo quería plantearle esto y dejar esa pregunta. Vamos a aprovechar las circunstancias adversas, tomamos la vida de José. Hay otros personajes de la Biblia, pero la idea es tomar a uno, que era el caso de José, y llevarlo a esta situación de cómo Dios usó las circunstancias adversas para ir formando el carácter de José.
para ir formando la templanza, la paciencia. Soy muchacho, ¿cuántos días no pasó? ¿Cuántos días no pasó esperando volver a la casa de su papá? Ah, un día voy a ser libre, voy a volver a la casa de mi papá, y añorando la casa. Y ahí aprendió lo que era la paciencia, la paciencia. De la noche a la mañana, de ser un príncipe, escucha eso, un príncipe en su tribu es un esclavo. Aprendió a ser manso, aprendió la mansedumbre. Al final de su jornada, ese hombre era un hombre muy manso. Aprendió la humildad. Muchas de estas cosas son fruto del espíritu. Entonces yo quiero dejarle eso, ese reto a ustedes. ¿Qué cosa y qué enseñanza vamos a sacar de la circunstancia que estamos viviendo? Y más allá. Yo quiero bendecirlo y quiero dar la oportunidad si alguien quiere expresar algo. Tenemos también a Héctor que se conectó. Héctor en este instante está en una sala de hospital. Héctor Ibacache, hace una semana atrás estaba en la UCI, a punto lo habían dado por muerto. Él estaba en una condición muy mala y ahora él está en el hospital y vamos a orar por él también. La fotito que aparece ahí con el casco, y no es probable que no pueda abrir el teléfono porque está en una cama de hospital, en este instante está en el hospital. Vamos a orar por él. Él estaba muy mal. De hecho, le dijeron a Anita que conocemos que pasara a despedirse de él en la UCI, porque ya no había vuelta, él se moría. Pero Dios dijo otra cosa. Y ahora está en una sala común esperando una operación. Y nos pidió que oráramos por él, así que lo vamos a hacer. Las circunstancias de él son bien difíciles, ¿verdad? Las circunstancias que está viviendo esto, pero aún así, cada circunstancia, ahí está Héctor en la cama, ahí lo acaban de ver, abrió la cámara, se ve que está en la sala de hospital, y entonces vamos, Héctor, aquí está, vamos a orar por ti, Sí, sí, que Dios lo te... estoy mirando. Me costó conectarme, pero bueno, gracias a Dios lo logré. No sé si puedo hablar, te Sí, pregunto. di lo que tengas que decir antes de orar, porque ya estamos terminando, y ahí está en una cama, él está en el Hospital Militar de Santiago ahora. Tuve desde las 11 de la mañana, o sea, 11, luchando, pero bueno, voy a tomarme 5 minutos. Queridos hermanos, bueno, ¿se acuerdan una vez que estuvimos en la iglesia y yo pasé adelante y mi testimonio? Pasó lo mismo. Y en esa oportunidad, el 2010, llamaron a la Anita y le dijeron, venga a despedirse de su esposo. Y la Anita le dijo al doctor, lo llamaron por teléfono y le dijo al doctor, perdón, ¿usted es doctor o es Dios? Y lo cortó. Y al otro día lo llamó el doctor. Sí, dígame, le dijo. No venga a ver a su esposo porque despertó. Y la Anita le dice al doctor, te quitaron el título, le dijo. Ya le dijo, mañana estoy allá. Y lo cortó. Bueno, en esa oportunidad yo estuve 61 días en la UCI. 61 días. Sí, está escuchándose, está bien. Sí. Bueno, la situación es la siguiente. Hace como 15 días atrás yo estaba en la casa y me produjo una hemorragia. Empezó a vomitar sangre. Y la Anita me llevó al hospital de urgencia, llegamos al hospital, hicieron endoscopía, me pusieron 2 corchetes, salieron y me dijeron vengan 2 días más. 2 días después volví, me hicieron otra endoscopía, la doctora vio que había otra fisura y puso otro corchete y para afuera. Ya, está bien, ya no era la primera vez, me había pasado otras veces, ya. Y hace como 4 o 5 días que estaba en la casa con los papás. Almorzamos, me acuesto a descansar un rato y de repente siento así una cosa media nauseabunda. Y como ya sé cómo era la situación, corrí para el baño y ¡guau! De nuevo, sangre, 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 sangre. Llamo a la Anita y le digo, Anita, urgente. Llamo a la Anita, ¡guau! Al hospital. Llego al hospital, justo viene el endoscopista, soy el doctor, bueno, el nombre X, así que yo le voy a hacer la endoscopía. No hay problema, para mí lo que ahí dice el doctor es lo que hay que hacer. Me meten a la sala de endoscopía y salgo. Y después llaman a la Anita y le dicen echar a su esposo. Le digo, ¿por qué? Para que lo vea y después vaya a cotizar. Ya, le dijo, ya, se fue. Y la Anita me toca y era con un
un fierro helado, así. Y no hacía nada. Y la diferencia con él cuando fue al militar, o sea, al naval, era que yo voy al ojito, para allá, para acá, para allá, para acá. Pero ahora yo no hacía nada. Se fue la neta.